Un animal me mira. ¿Qué debo pensar de esta frase? Jacques Derrida. Cada vez que pienso en hablar sobre un tema que para muchos está más que repetido, degenerado y que además representa en el fondo cierto peligro económico, mientras que para otros hace parte de la ideología más fuerte, punto de revolución, pienso indiscutiblemente en las palabras de Jacques Derrida. ¿Desde qué punto puedo empezar a hablar sobre lo que ha estado antes de mí, más allá de mí, antes de cualquier otro hombre, es decir, el animal? ¿No podría ser un discurso que prescinda de las ideas del filósofo sefardí-argelino expuestas en su libro El animal que luego estoy siguiendo, donde esta palabra siguiendo, a mi parecer, expresa una forma que nos impulsa a pensar el ser más allá de una esfera metafísica y teórica y nos lleva a pensar un ser en la inmediatez? Se trata del ser en movimiento, el ser ante el otro, radicalmente otro, pero no un otro en una figura trascendente y artística, sino algo mucho más crudo, pero sin embargo poético y leve. Por lo tanto, recogiendo las reflexiones de Jacques Derrida, inicio una disertación sobre lo que desde el olvido anhela no tanto una liberación, sino una interpretación que permita la dinámica del bienestar, algo que sostenga la violencia más natural e inocente, si es posible formular en nuestro lenguaje una idea semejante. Una violencia que se libra dentro del equilibrio, y esta palabra en especial, equilibrio, va a representar todo lo contrario respecto a lo que hemos venido llamando en nosotros lo humano. Vendrá a mostrarnos que en nosotros, los que nos llamamos hombres con H mayúscula, carecemos de esta violencia animal. Nos encontramos plagados de crueldad y brutalidad. Por nuestra sangre ha venido fluyendo desde hace mucho tiempo una violencia alabada y justificada por nuestra inteligencia. Lo humano se ha definido a partir de lo que ha podido excluir en los otros inferiores, en forma de carencias. Ha necesitado aplastar al que llama bestia para creer que hasta de forma sustancial y espiritual está por encima y más allá de los límites que hacen al otro un animal. Entonces, el hombre en tanto hombre disputa siempre, tal como nos lo recuerda Giorgio Agamben, entre una idea de humanidad y una animalidad que lo corroe internamente como un llanto oculto que gime por justicia. No quisiera ubicarme en un tiempo para hacer genealogía del asunto de la lucha por los derechos de los animales, ni mucho menos para decir desde cuándo empezó la preocupación por el animal más allá de los dictámenes humanos. Más bien, a manera de breve repaso, quiero recordar no solo lo que se ha dicho desde Descartes a Heidegger, sino sobre todo lo que decimos nosotros aquí y ahora, lo que dicen los demás en la cotidianidad. Lo que sucede cuando en vez de imaginarnos una figura, la figura que nos transmite la palabra animal a secas, sino de forma muy precisa cuando pasamos al frente de un ser particular, como por ejemplo un perro callejero con una herida en alguna parte de su cuerpo o alimentándose de nuestra basura. Sin embargo, de la misma manera como Derrida aclara, refiriéndose al gato que vive en su casa, en este caso no se trata de un perro que viene en representación de toda la especie o género que cabe dentro del título perro. No viene como un embajador de los perros, sino como un ser individual, una singularidad tan leve como lo soy yo ante el otro, tan diferente como lo es cada uno de nosotros aquí sentados, que a pesar de que seamos de la misma especie, somos abismalmente diferentes y cercanos. Más de una vez hemos pasado al lado de una singularidad que llamamos perro, arrojando ese ser a un abismo de generalidad, y al instante, justo al verlo, llegamos a sentir lástima, tristeza, tal vez impotencia, y algunos sentirán asco, y al rato
desviamos la mirada y seguimos caminando y nos olvidamos de la situación. Nos vamos, seguimos de paso, nos sumergimos nuevamente en nuestras preocupaciones, pero ahí, en ese lugar habitado por aquel que no habla, hubo una mirada diferente a la mía, una mirada olvidada por nuestro poderoso Logos. Siguiendo las enseñanzas desde la antigua Grecia, tenemos entonces al que carece de Logos, el mudo que ve, aunque pensemos que no ve como nosotros, el que respira pero que no puede por ningún motivo humano expresarse tal como nosotros lo hacemos. Todo lo que el animal diga es ruido animal. Al pensar la situación del perro en la calle, sufriendo, agonizando, hambriento, herido, podemos llegar a sentir algo y más de alguna vez habremos preguntado de forma muy necia, ¿qué sentirá el pobre perro? Como si de algún modo el perro necesitase nuestra mirada para tener derecho a sentir. Y a través de cuántas generaciones le hemos negado las sensaciones, la capacidad de sentir dolor, alivio, gozo, reposo, alegría, amor, excitación a esos que condenamos animales. Pues aún entendemos todas esas palabras en el horizonte puramente humano y atribuírselas tal como lo son para nosotros podría ser otro error. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de las sensaciones desde lo humano en seres no humanos. Aunque sean muchos los que no dudan del sufrimiento animal, debemos formular el asunto de manera muy cruda. Para la tradición logocentrista, el problema giraba en torno a la posibilidad del habla en los animales, y puesto que era evidente su carencia de lenguaje, se les consideró como meros objetos del mundo material, puro mecanismo orgánico. Para Descartes, el dolor animal era una simple señal, así como el ruido que hacen ciertas máquinas al descomponerse. Sin embargo, Derrida nos recuerda el giro que realiza Bentham respecto a la cuestión del animal. Si antes era el problema del habla, Bentham nos introduce el problema del sufrimiento. ¿Puede el animal sufrir? ¿Pueden los animales sufrir? En una parte de su texto, Derrida menciona a los investigadores que de distintas maneras se han acercado al animal para estudiarlo, para analizarlo, reflexionar sobre él. Pero de manera muy curiosa, dice Derrida, estos humanos no han tenido en absoluto en cuenta el hecho de que lo que denominan animal podía mirarlos y dirigirse a ellos desde allá, desde un origen radicalmente distinto. De este modo, nombrando a Descartes, Kant, Heidegger, Lacan y Levinas, pero Derrida hablará también de los filósofos en general, nadie, y al menos nadie lo había expresado, había tenido en cuenta la experiencia desde el otro lado. Sus discursos son tan sólidos y profundos, pero en estos discursos todo sucede como si ellos no hubieran sido nunca mirados y sobre todo desnudos por un animal que se hubiera dirigido a ellos. Todo sucede al menos como si esta experiencia turbadora, suponiendo que les haya ocurrido, no hubiese sido teóricamente grabada, precisamente allí donde convertían al animal en un teorema, una cosa vista y no vidente. La experiencia del animal que ve, del animal que nos mira, no la han tenido en cuenta en la arquitectura teórico-filosófica de sus discursos, la han negado, en resumidas cuentas, tanto como la han desconocido. Entonces hemos heredado la concepción de que los animales no piensan, y si alguna vez pensamos que sí pensaban, siempre hemos escuchado a los que defienden casi al punto de dar la vida que en definitiva los animales no piensan, que no tienen conciencia, y dado el caso contrario, siempre dirán es que no piensan como nosotros lo hacemos. Lo más característico de los animales, desde seguramente mucho antes de Aristóteles, es que estos seres carecen de logos, de lenguaje, no son capaces de hablar, de articular palabras. Por lo tanto, no son capaces de pensar ni lo bueno ni lo malo. Más adelante, Descartes será más rígido, negándoles todo pensamiento a través de la formulación de cogito,
de que solo un ser pensante puede no solo hablar y relacionarse a través del lenguaje, sino que puede rendirse cuentas a sí mismo de su propia existencia. Y el hombre se diferencia del animal en cuanto que éste posee simultáneamente res extensa y res cogitans, mientras que las bestias, al igual que cualquier objeto del mundo, son pura extensión. En este sentido, el animal no tendría acceso al conocimiento de su existencia, no puede ser un ser reflexivo y por lo tanto carece de voluntad y no es ni siquiera moral. No existe para sí, es un mero objeto. Pero tal como nos lo señala Derrida recordando a Bentham, la cuestión deja de ser entonces el problema del lenguaje, del hablar, de escribir, de pensar, y pasa al plano más fundamental de esto que estamos acostumbrados a llamar y dejar llamar humanidad, y es el sufrimiento. Ya Descartes nos dijo que los sonidos y expresiones de dolor manifestadas por seres vivientes no humanos son semejantes a los sonidos y movimientos que podría hacer una máquina descompuesta. ¿Cuántos de nosotros en este preciso instante reconocemos que alguna vez pensamos de esta manera y de hecho conocemos gente que piensa así? Incluso aceptando el posible y efectivo sufrimiento de los animales, ¿no disolvemos dicho sufrir con toda la indiferencia que ejercemos sobre ellos en nuestro día a día? Yo pienso que con esta fórmula se expresa de alguna manera el cinismo humano. En primer lugar, pensar que los animales carecían de sufrimiento y segundo, aceptar como si al hacerlo estuviéramos reafirmando cierta validación sobre la existencia animal, como si al aceptar entre nosotros dicho sufrimiento entonces solo éste puede existir. Ante un ser que no puede de ninguna manera para nosotros respondernos ante las preguntas, peticiones o cualquier formulación lingüística de la misma manera como cualquiera de nosotros lo haríamos ante un llamado, ¿qué sentido tiene el lenguaje mismo? ¿Qué sentido tiene la palabra animal? Y animal es una denominación que unos hombres han instituido, un nombre que ellos se han otorgado el derecho y la autoridad de darle a otro ser vivo. ¿De qué nos sirve a nosotros el lenguaje ante una mirada ajena, extraña, pero más radical que lo radical mismo, y que siempre incansablemente llamamos y condenamos animal? Y cuando nos reunimos bajo la consigna de la lucha por los derechos animales, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué estamos exigiendo y también qué estamos olvidando? Cuando nos unimos por la conmoción que nos causa la imagen de un animal sufriendo, ¿por qué pensamos que la solución es introducirlos políticamente en nuestro extraño sistema judicial como sujetos de derecho? ¿No sería esto lo mismo que ha venido sucediendo, pero cambiando un poco el panorama? Otorgar, y señalo muy bien esta palabra, derechos a los animales en tanto que sujetos de derecho sería mantener, en mi opinión, una generalidad. Sería seguir disolviendo todas las singularidades que aplastamos bajo el título animal, bajo una condición y un nombre siempre inferior. No solo se tiende a confundir todas las especies animales, dice Derrida, bajo la gran categoría de el animal versus el hombre, sin tener en cuenta las diferencias entre animales sexuados y animales asexuados, entre no mamíferos y mamíferos, sin tener en cuenta la infinita diversidad de los animales, especialmente de los primates o de aquellos que se denominan antropoides, con el enorme progreso que se ha realizado en el saber primatológico y etológico en general, sino que además de esa inmensa confusión, nunca se plantea si un animal puede verme desnudo, ni sobre todo verse desnudo. Este fragmento del segundo capítulo del animal que luego estoy siguiendo es profundamente significativo, y más aún en las dos últimas líneas. Pero esa parte la dejaremos suspendida para otra ocasión, puesto que la reflexión derridiana en este caso parte de la desnudez y sobre el ver, y no tanto del ver en nosotros, sino el ver de los animales. Por eso se pregunta en cierto momento de su texto al decir, un animal me mira,
¿qué debo pensar de esta frase? Y se fijará en la mirada, pero no tanto en la capacidad de distinguir unos objetos de otros, sino en el ver como algo mucho más poético y profundo. ¿Es el animal consciente de su desnudez? ¿Está desnudo incluso? ¿Es posible hablar de desnudez en el animal? Por el momento estoy interesado en concentrarme en el asunto de que cada vez que decimos animales, estamos más que todo de forma inconsciente confesando una ilusión muy vieja, como una huella. Pero para usar una palabra mucho más violenta, digamos, es una marca, una cicatriz. Es la idea y el concepto de superioridad, de supremacía y fuerza. Suponemos y justificamos nuestra soberanía, nuestro poder de dominación sobre los seres vivientes, que en la esfera del lenguaje violamos como un psicópata, asesinamos, consumimos, prostituimos, comerciamos, siempre bajo la palabra animal. Para esto realizaré un rodeo por el principio, por el Génesis, por el Bereshit, siguiendo de manera muy precisa la lectura de Derrida en las primeras páginas del primer capítulo del animal. En un primer momento del relato bíblico sobre la creación, se habla de los días donde Elohim, palabra reemplazada por Jehová en la versión de Reina Valera de 1960, Elohim fundó el mundo y dio existencia en el día sexto a los hombres. Aunque en este punto me atrevo a confesar que acorde a una lectura más atenta, estos dos primeros capítulos tratan sobre una creación de dos humanidades sustancialmente distintas. Siguiendo la reflexión de Derrida, quien sustenta que el mito bíblico, el origen, se refiere a dos humanidades, es posible comprender el tema de la autoridad, el poder y la soberanía que a lo largo hemos dejado que los demás tergiversen a su antojo. Ya hablaré también sobre por qué nosotros, los que pensamos en el bienestar de los demás seres vivientes, vendríamos a ser, en un sentido muy mítico, pero sobre todo ideológico, herederos o descendientes de la segunda humanidad. Derrida inicia de la siguiente manera: en ese caso, el hombre que entonces da nombre a los animales no es solamente Adán, el de la tierra, el que fue formado de la tierra, sino Ish antes que Isha, el hombre antes que la mujer. Es entonces el hombre, Ish, todavía solo, quien da sus nombres a los animales creados antes que él. El que fue formado de la tierra gritó los nombres para toda bestia, dice una traducción. El hombre llamó por sus nombres a todo el ganado, dice otra traducción. Y volvemos a insistir, esto sucede solamente así en el segundo relato, si creemos lo que se conoce como el primer relato. Dios creó al hombre a su imagen, pero lo puso en el mundo de golpe, de una sola vez, macho y hembra. En el primer capítulo del Bereshit, que es donde Derrida señala bajo el título de primer relato, y que yo me atrevo a denominar la creación de la primera humanidad, dice así, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen y a su imagen y a su imagen y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que se da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y Derrida, citando la traducción de Dormes, nos muestra lo siguiente, y en esta cita lo que se encuentra dentro de los corchetes hace parte del pensador argelino. Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Inmediatamente hay un paso al plural. Que ellos tengan autoridad
sobre los peces del mar y sobre los pájaros del cielo, sobre el ganado, sobre todas las bestias salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por la tierra. Elohim creó pues al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Él los creó hombre y mujer, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, tened autoridad sobre los peces del mar, sobre los pájaros del cielo, sobre todo ser vivo que se mueva sobre la tierra. Y de forma muy curiosa, en el segundo capítulo del Génesis ocurre algo que vendrá a ser lo que Derrida llama el segundo relato, por lo tanto la segunda humanidad. Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Basta detenerse aquí un momento para aclarar que este nuevo hombre formado de la tierra primero fue hecho viviente sin mujer, y más curioso es el hecho de que se señale que si en el sexto día de la creación se creó al hombre y a la mujer para que gobernaran la tierra e hicieran todo lo que quisieran, tal como dice, que tuvieran autoridad, luego en el capítulo 2 nos digan que no había un hombre capaz de labrar la tierra. Para comprender este asunto hay que diferenciar muy bien lo que en el primer relato se entiende por sojuzgar y en el segundo por labrar. La palabra sojuzgar hace referencia a la dominación, a someter con violencia, a consumir, enseñorearse violentamente sobre el elemento de dominación, en este caso la tierra y los demás seres vivientes. Mientras que de manera contraria la palabra labrar hace referencia a cultivar, y esta misma nos indica algo muy importante: cuidar. Cultivar tiene que ver con dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Algunos diccionarios apuntan: cuidar la tierra y las plantas para que fructifiquen. Y yo le agregaría un poco más: cuidar la naturaleza y todo ser viviente que viva en ella para que fructifiquen en equilibrio. Y aquí volvemos a un punto importante, la cuestión del equilibrio, que a mi parecer no debemos olvidarla. Equilibrio. Los hombres del primer relato no entendían nada sobre el cuidado de la tierra. Su soberanía consistía en la opresión y la consumación de sus deseos, mientras que el hombre formado de la tierra, el que recibió el aliento de vida solo, sin mujer, antes de ella, tenía una característica especial. Su soberanía versaba sobre el cuidado, la paciencia, y más allá de buscar su satisfacción arbitraria, procuraba asegurar la estabilidad de sus súbditos o subordinados y de su territorio. Se trata de una soberanía dirigida al bienestar de aquello que está bajo su dominio, una soberanía de servicio. Es un soberano que primero busca el bienestar de los demás, de todo lo que los rodea, puesto que su placer se encuentra en que los fenómenos ocurran en el plano del equilibrio. Un pasaje importante del texto de Derrida puede no solo complementar, sino expandir y fortalecer de manera muy interesante el análisis de la soberanía del hombre, y específicamente el hombre del segundo relato. Por una parte, dar nombre a los animales se hace a la vez antes de la creación de Isha, la mujer parte del hombre, y en consecuencia antes de que se sintieran desnudos, y están en primer lugar desnudos sin ninguna vergüenza. Después del paso de cierta serpiente se sentirán desnudos y tendrán vergüenza. Este elemento de la desnudez que Derrida menciona con tanta atención y cuidado a lo largo de su texto puede ser también un indicador de autoridad, el paso a la desnudez. A esa que en específico se conoce y que solo al conocerse se convierte en tal, es también el paso a la dominación sobre el cuerpo, sobre la sexualidad. Antes de conocer su desnudez, al no sentir pudor de su cuerpo, la soberanía de la sexualidad
eso nos deja interpretar el texto, no le concernía al hombre sino a su creador. Sobre todo, por otra parte, este dar nombre a gritos sigue siendo a la vez libre y vigilado, bajo vigilancia, bajo la mirada de Yahvé Elohim, que sin embargo no interviene. Deja a Adán, deja al hombre, lo deja solo, lo deja gritar libremente los nombres, le deja entregarse solo a las denominaciones. Pero aquel espera al hombre solo a la vuelta de la esquina y lo vigila con una mezcla de curiosidad y autoridad. Lo hace dirigirse hacia el formado de la tierra para ver qué les gritará. Los hace ir, los convoca a los animales que por lo demás había creado antes del hombre, y los hace ir para dejarse llamar por este nuevo ser. Más precisamente, dice Derrida, ha creado al hombre a su semejanza para que el hombre someta, domine, adiestre o domestique a los animales nacidos antes que él y asiente su autoridad sobre ellos. Dios destina a los animales a experimentar el poder del hombre, para ver el poder del hombre en acto, para ver el poder del hombre puesto en acción y para ver al hombre tomar el poder sobre todos los demás seres vivos. Este para ver, lo acabo de subrayar 2 veces, dice Derrida, parece prodigioso. Es la misma expresión en las 2 traducciones. Dios deja a Adán completamente solo, en efecto, y a la libertad de nombrar a los animales. Supone a la vez su soberanía y su soledad. Sin embargo, todo parece ocurrir como si Dios quisiera a la vez vigilar, velar y conservar su derecho de inspección sobre los nombres que iban a resonar, pero también entregarse a la curiosidad, incluso dejarse sorprender y desbordar por la radical novedad de lo que iba a ocurrir, por el acontecimiento irreversible, oportuno o inoportuno, de una denominación por la cual Ish estaba completamente solo, situándose por encima de los animales. Bueno, de tal manera se describe aquí como un primer bosquejo la autoridad del hombre nacido del segundo relato, su autoridad tanto sobre la tierra como sobre los animales. Adán es entonces soberano de la tierra y a través de la tarea poético-hermenéutica de nombrar se establece por encima de los animales, de esos otros seres vivientes más viejos que él, de esos otros que no lo nombraron a él, fueron a él para ser sometidos a su arbitrariedad. Y en esto consiste el principio de todo poder soberano, la arbitrariedad. Aunque esta palabra posee un carácter problemático para muchos religiosos, no hay poder soberano sin la pura arbitrariedad. Es soberano aquel cuyo poder está fundamentado en su voluntad. Y esto no quiere decir otra cosa distinta a hacer lo que desea. Ser puramente santo, tal como lo es Dios, es equivalente a ser soberano, estar por encima de todo, ser más allá de los límites de lo nominado. Y la arbitrariedad se deja confundir aquí con la suprema santidad. Suspendiendo ahora este rodeo para recordar y no desviarnos más, tenemos una idea muy clara ahora. En un primer sentido aparece la soberanía como la acción de sojuzgar, de consumir, de usar todo lo disponible acorde a la arbitrariedad más inconsciente o consciente de lo que Descartes llamaría las pasiones. Recordando otro texto de Jacques Derrida donde habla esta vez de lo demoníaco y la responsabilidad, esta primera soberanía relaciona de manera muy directa la santidad como arbitrariedad pura con lo demoníaco y la carencia o la impotencia de la responsabilidad. Mientras que en un segundo sentido la soberanía se refiere, en un segundo sentido tenemos este otro concepto de soberanía que se refiere explícita e implícitamente al servir, al velar y trabajar por el bienestar de la tierra, de las plantas, de las bestias, es decir, los animales, una santidad en calidad de servicio, una soberanía que acepta su responsabilidad.
Una soberanía cuya arbitrariedad se somete, negándose de algún modo al cuidado de aquello que está bajo su dominio. Y es aquí donde Derrida nos aconseja centrar nuestra atención en el proceso deconstructivo. Es importante saber por qué Derrida ha sido tan insistente con el tema de los animales y por qué expresa una preocupación aguda en su texto. Esto es muy importante para lo que estamos hablando aquí hoy, y es, Derrida nos hace el llamado y llama nuestra atención sobre este tema para despertarnos a nuestras responsabilidades y obligaciones respecto al ser vivo en general, y precisamente a esta compasión fundamental que, si se la tomase en serio, debería cambiar los cimientos de la problemática filosófica del animal. Y yo agregaría que incluso los cimientos de nuestra estructura social. Y volviendo a mi preocupación inicial, ¿por qué pretendemos luchar por los derechos de los animales? Debemos luchar por nuestra responsabilidad y obligación con todo aquello que compone nuestra concepción de mundo, reconociendo incluso que esta palabra mundo es también un concepto aplastante y excluyente, aunque a veces hablemos en nombre del mundo animal, y no conocemos y no nos hemos interesado profundamente en conocer dicho mundo. Martin Heidegger le concedió la palabra mundo al animal en la medida que lo consideró pobre de mundo. Solamente el hombre es formador de mundo. Y no se puede hablar estrictamente de mundo animal, sino de ambiente. Es nuestra responsabilidad ir en contra de la irresponsabilidad en la que caemos fácilmente al dejarnos llevar por nuestra humanidad, por esa humanidad que nos ha sido impuesta como una única realidad, como un único modo de ser. Derrida en ningún momento ha negado los avances realizados por biólogos y científicos sobre el conocimiento animal. Dicho saber explica de forma muy detallada las diferencias abismales que hay entre cada una de las especies animales, pero cuando Derrida reclama que cometemos una injusticia y de manera más radical una cruel violencia al llamar a todos esos seres tan distintos entre sí bajo el nombre de animal, enfatiza muy bien que el discurso reflexivo sobre estos seres ha sido algo ajeno a la filosofía, y solo cuando se ha mencionado se ha hecho para denigrar al animal, para refundamentar la soberanía y superioridad del hombre. Incluso al tener presente que las diferentes especies animales son radicalmente diferentes entre sí, la mera concepción de derechos animales toma un rumbo distinto al que muchos han tratado de formar. No se podría hablar de animales como sujetos de derechos, porque se haría hablar de animales, todos en cuanto a una sola generalidad, todos en cuanto iguales. Hace pocos meses me enteré que las orcas crean lenguajes al interior de las familias, y esto mucho antes de que el hombre pudiera estructurar un lenguaje, una escritura. Supongo que también todos sabemos que los perros sueñan, que ciertos primates pueden construir herramientas y que de hecho tienen al interior de sus comunidades ciertos códigos morales. Y la lista de ejemplos podría extenderse muchas páginas más. Y lo más absurdo de esto es que nos sorprendemos y nos maravillamos de que cosas así sucedan en ellos. El problema no es la preocupación que se está expandiendo sobre los animales y específicamente sobre el maltrato animal. Pienso que está muy bien presionar al Estado y esforzarse por enseñarle a los demás a sensibilizarse ante el sufrimiento animal, que se luche para que, por ejemplo, algo que sucede aquí en esta ciudad, Cartagena de Indias, y que posiblemente sucede en muchas otras, aunque de maneras distintas, es el tema de los caballos cocheros. Preocuparnos para que estos animales reciban un mejor trato, e incluso está la propuesta de que se prohíba el uso de estos seres para una actividad turística como los paseos en coche. Que se luche para la eliminación de transportes de tracción animal también implica una energía positiva que no se puede negar ni ocultar. Las críticas fundamentadas para ir en contra de la industria de alimentos son demasiado fuertes y están promoviendo la cultura vegana, presentando la opción
de ser vegetariano para solucionar hasta de manera espiritual el problema del sufrimiento animal. Y me parece que en este punto podemos correr el riesgo de caer en extremos que pretenden, en vez de buscar una solución equilibrada, subvertir el orden y crear otra forma de caos. Considero que es necesario centrar algunos puntos en la discusión para que no caigamos en confusiones. En ningún momento la reflexión sobre el concepto de soberanía del hombre del segundo relato, en ninguna parte del relato como tal, le fue prohibido al hombre alimentarse de los animales. Una existencia exige, si queremos, incluso de manera a priori, el sacrificio de otra. Si bien en el judaísmo se ha prohibido el consumo de ciertos seres, de ciertos alimentos que están por fuera del kashrut, que son considerados alimentos no kosher, no se considera cruel quitarle la vida a otro ser viviente para fines alimenticios. El kashrut, incluso más allá de definir qué animal se puede comer y cuál no, se trata de las leyes sobre el cuidado y tratamiento de los animales, de la producción delicada de buenos alimentos y de las formas correctas, según la Torá, de sacrificar un animal para que sirva de alimento, incluso las distintas maneras de bendecir a los animales y aquellos que son sacrificados para nuestro sostenimiento. Pienso que no podemos pretender ir más allá de nuestra sensibilidad y considerar que la solución al problema de los derechos animales sea negar en nosotros el devorador. El problema es el desequilibrio, el consumismo exacerbado que se extiende como epidemia, el consumir sin necesidad, devorando todo lo que esté de paso sin pensar en las consecuencias del sacrificio. Tal vez negar ese devorador natural que somos a través de la conversión al ser vegano es otra forma de exclusión de esos que llamamos animales al negar en nosotros nuestra propia animalidad. Es otra forma de exclusión interna de esa animalidad que buscamos proteger. Pienso que hay que comer, que una violencia pura nos atraviesa, pero que corre el riesgo de convertirse en cada mordisco en brutalidad psicópata. Y es por eso que debemos recordar nuestro papel. Debemos tomar conciencia sobre nuestra esencia como seres vivientes. Estamos llamados a velar por el equilibrio de esta tierra, por el equilibrio de los otros y por nuestro propio equilibrio. Pero ha sido más fuerte la ideología del primer relato, del hombre salvaje, que en menos de 100 años la humanidad, esta especie inteligente y superior, ha extinto diversas especies animales y destruido distintos ecosistemas. ¿Qué es entonces el animal? No es más que aquello que hemos intentado expulsar de nosotros mismos. Es lo que hemos intentado negar en nosotros y atribuir a otros seres sin darnos cuenta que ha sido la parte que más ha permanecido en nuestra aberrante forma de ser. El mundo está hecho para vivir en equilibrio y nosotros nos hemos afanado por romper la armonía natural. ¿Qué es el animal? Es aquel ser viviente que devora sin saciarse todo lo que se atraviesa en su camino. Es un ser sin piedad que solamente está interesado en satisfacer sus placeres, obedece a sus impulsos y usa su inteligencia para destruir. El animal se cree sabio y peor aún se cree superior a los demás seres. Es incapaz de comprender la diferencia y discrimina al que no piensa como él. El animal es el que construye sistemas de destrucción masivos y centros de consumo. El animal destruye, sojuzga, rompe, quebranta, divide, olvida, manipula, engaña. Y todo lo que el animal hace, lo hace para el mal. El animal construye para la destrucción. Es un cáncer para este mundo. Hay que acabar con el animal. Pero ¿quién es el animal? Tomemos un espejo. Lo que acabo de hacer es un ejercicio de inversión en la significación del término animal y no es para establecer un nuevo concepto, una nueva forma de pensar el término. Es solamente para
para entender un poco, a manera de sátira, que cuando decimos animal y lo hacemos de manera inconsciente, establecemos siempre una diferencia entre ese otro que es completamente distinto y ajeno a mí y un yo. Y ese yo es superior, está por encima. El error está en creer y tener la absoluta certeza de que cuando digo animales me estoy excluyendo de la lista. Y como siempre nos han enseñado a estar por fuera de ese listado, nos asombra saber que el animal somos nosotros, que cuando decimos bestias creemos referirnos a otros, pero resulta que la bestia somos nosotros. Cuando las fronteras entre el animal y el hombre se mueven y no se logra distinguir entre ambos, es cuando el hombre deja de ser hombre y se pierde en medio de las cesuras de su interior. Está sin cabeza, se convierte en acéfalo. Al perder entonces nuestra identidad, quedamos expuestos a cualquier discurso que busque reivindicar nuestra naturaleza, ya sea bestial o divina. Pero sin pretender hablar de una verdad, ya que hay muchas en este mundo. Y de hecho, ya hemos creído en muchas verdades que han pasado su tiempo de vigencia. Hoy me atrevo a exhortarlos a que retomemos y seamos herederos del segundo relato, del formado de la tierra, de Ish, a que seamos soberanos en cuanto sirvientes de esta tierra, a que gobernemos cumpliendo con nuestra responsabilidad y no dejemos que nuestra arbitrariedad necia se convierta en estandarte de nuestra santidad, que nuestra soberanía no se olvide de la hospitalidad. Con esto finalizo mi intervención. Les agradezco por escuchar y